porque Dios desea que vivas una vida mejor, aquí y ahora. Escuchas Evangelio Práctico con el pastor Ezequiel Rodríguez. Saludos, mi gente, saludos. Mi gente amada, qué bueno poder llegar hasta su casa, qué bueno poder llegar hasta su auto, qué bueno poder llegar hasta su lugar de trabajo, sea donde sea que nos esté escuchando su podcast. Quiero que sepan que para mí es un alto honor verdaderamente que usted me preste sus oídos por estos minutos, y verdaderamente le oro al Señor para que el favor, el cuidado y su gracia les arrope y les asista en todo momento a ustedes y a sus familias. Gracias de verdad a todos los que han escuchado nuestros episodios anteriores y a todos aquellos que le han dado share, ¿verdad? Que lo han compartido con otras personas y han permitido que el podcast llegue a muchos lugares, países que yo nunca he visitado, pero algún día visitaré con el favor de Dios. Gracias. Ya estamos en la tercera temporada de nuestro podcast Evangelio Práctico y el episodio de hoy lo hemos titulado Emoción versus fruto. Emoción versus fruto. Y antes de continuar, quiero tomar unos minutos, mis hermanos, para disculparme. Quiero, ¿verdad?, pedir perdón, disculparme con cualquier persona a quien haya ofendido o que haya hecho sentir incómoda o haya hecho sentir mal en los pasados episodios. Tanto mi hermosa esposa, Liliana, ¿verdad?, así como una gran amiga personal y hermana en la fe que tengo, que además es una gran psicóloga y escritora, que se llama Betsaida Liz Gómez. Y aprovecho para anunciar que su más reciente libro, que se titula A pesar de mí, lo recomiendo full. Lo consigue en Amazon, en cualquier librería. A pesar de mí, de Betsaida Liz Gómez. Bueno, como les decía, tanto mi esposa como mi amiga Betsy, ambas me hicieron entender de muy buena forma, gracias a Dios por los buenos amigos, que me hicieron entender que en los pasados episodios me habían escuchado hablar desde el dolor, me habían escuchado hablar desde algunas frustraciones de mis experiencias no sanas aún, de mis experiencias pasadas no sanas aún, evidentemente, por una crianza, ¿verdad?, de corte súper legalista, donde yo me criaba, pues literalmente todo era malo, todo era pecado. Y aunque he sanado muchas cosas y le doy gracias al Señor, evidentemente hay áreas que todavía necesitan ser sanadas y no tengo problema con admitirlo. Así que mis disculpas y sinceramente con todas aquellas personas que pude haber ofendido, porque sé que hay hermanos y hay hermanas preciosos y preciosas que me honran al escuchar el podcast y que actualmente ¿verdad?, pertenecen a comunidades de fe parecidas a las que yo me crié. Y no quiero, ¿verdad?, que se sientan mal. Yo bendigo esa comunidad de fe porque lo que aprendí lo aprendí ahí. Y quiero que sepan que los amo, los bendigo y que son gente hermosa del reino, a quienes respeto con mucha profundidad. Dicho esto, quiero entrar de lleno en este asunto de las emociones y el fruto. Si notaron, en el título del episodio aparece la palabra emoción escrita con una E minúscula seguida con un guión o una barra y luego la palabra moción. Y es que nada, cuando estaba haciendo el podcast recordé que hace algún tiempo alguien en algún momento me dijo que la emoción es lo mismo que la energía, por eso está representada con la E minúscula, energía en movimiento, energía en moción, emoción. Y tiene algo de cierto, por eso lo represento de esta forma en el título. Ahora, ¿qué son las emociones? Las emociones todos las tenemos, todos, ¿verdad? Todos en algún momento. Hay personas que las manifiestan más que otras, ¿verdad? Hay personas que parecieran que no tienen emociones, pero las tienen. Lo que pasa es que no todo el mundo manifiesta las emociones de la misma manera. Hay personas que se exageran, hay personas que están todo el tiempo emocionados. Y hay personas que parecen fríos como
como el hielo, ¿verdad? Pero tienen emociones, bien adentro las tienen. Las emociones son reacciones. Son reacciones. Es importante esa palabra porque las emociones son reacciones, tanto físicas como psíquicas, a estímulos, ya sean internos o externos. Suelen ser automáticas. Las emociones son automáticas, son básicas, son primitivas, son instintivas. Se asocian, ¿verdad?, biológicamente con la médula o con la columna vertebral y a veces con sensaciones hasta en los intestinos. Por eso cuando usted le dan maripositas en el estómago, ¿verdad?, o le daban o le dan todavía. Las emociones, aunque son mucho más intensas, ¿verdad?, las emociones son bien intensas, pero tienen corta duración, o se espera que tengan corta duración. Los expertos que estudian estos asuntos han distinguido entre 6 emociones básicas en la vida: el miedo, la sorpresa, el asco, la tristeza, la alegría y la ira. Repito, miedo, sorpresa, asco, tristeza, alegría y la ira. Las emociones no son malas, escúcheme bien, las emociones no son malas porque las hizo Dios y las puso Dios dentro de nosotros. Las emociones nos permiten manejar asuntos que nos llegan de repente, noticias, ya sean malas o noticias buenas, nos hacen reaccionar y por ellas nosotros somos capaces de ventilar enojos, rabias, tristezas, alegrías, etcétera. Es la manera como el cuerpo reacciona ante diferentes eventos, de diferentes situaciones. Escúcheme bien, los seres humanos necesitamos mostrar y vivir las diferentes emociones que son respuestas naturales de nuestro organismo a los diferentes estímulos a los que es sometido. Y eso es importante que lo hagamos, es un paso que no podemos obviar, no podemos castrar. Por ejemplo, una persona que está en duelo por la pérdida de un ser amado tiene que experimentar la tristeza y tiene que llorar. O sea, si se siente triste, tiene que llorar. Usted no puede decir a una persona que acaba de perder un familiar a quien ama, no llore, que lo que nosotros los cristianos lloran. ¿Quién le dijo a usted eso? Eso es un disparate, porque el mismo Jesús lloró. Y en un momento dado dice que su alma estaba triste hasta la muerte allá en el Getsemaní. Así que la tristeza no tiene que ver nada. La tristeza es humana y es necesaria y la hizo Dios para manejar las malas noticias y los dolores. Así que la persona en un duelo tiene que manejar la tristeza, tiene que llorar y atravesar todo el duelo. Es necesario que lo haga. Lo que no es bueno es que no salga de ahí, que se quede toda la vida ahí gobernado por esa emoción. Las emociones deben ser pasajeras, deben ser de corta duración. Ahora, las emociones y los sentimientos no son la misma cosa. ¿Okay? Quiero ¿verdad?, dar la salvedad de que las emociones es una cosa y los sentimientos son otra. Están relacionadas, una viene con la otra, pero no son lo mismo. Pastor, entonces, ¿qué son los sentimientos? Bueno, los sentimientos son la manera en la que nuestra mente, nuestra razón, interpreta las emociones. Las emociones son reacciones, eso no se piensa. Las emociones son reacciones que podemos controlar, pero cuando surgen. Pero una vez pasan por el filtro de la mente y de la razón, entonces ya se convierten en sentimientos. Se relacionan con los sentimientos y con la razón y normalmente duran más que las emociones. Por ejemplo, algunos ejemplos de sentimientos son la admiración, la satisfacción, el arrepentimiento o la gratitud. Los sentimientos nacen cuando se interpretan de una forma más racional, ¿ve? Cuando pasa por la razón. Por eso son menos intensos que las emociones, pero son más duraderos. ¿Ve? Los sentimientos, por eso es que cuando usted está en esos primeros días, en esas primeras semanas, en esos primeros años de usted enamorarse, ustedes dicen, acá en Puerto Rico decimos que usted está enchulado, que usted está viviendo una emoción terrible, usted está viviendo una emoción terrible, pero esa emoción transiciona a un sentimiento de amor. Y el amor entonces quizás no es tan intenso como esos primeros años, porque los sentimientos son menos intensos, pero son más duraderos. Usted puede amar para siempre,
aunque quizás no lo muestre como lo mostraba en los primeros años, que estaba emocionado. No sé si, yo espero que me haya dado a entender. Las emociones son de corta duración, ya cuando transicionan a sentimientos, pues son más duraderos. Ahora, lo más importante que vamos a estar compartiendo hoy es que las emociones y los sentimientos son asuntos que le competen solo al alma. No tienen nada que ver con el espíritu. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses, nuestro amado hermano apóstol Pablo escribiéndole a los hermanos en Tesalónica. En el Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea, que no se quede ningún área sin santificar. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como acabamos de ver, hermano, como acabamos de ver en esta porción, el apóstol Pablo le escribe a nuestros hermanos de Tesalónica y le dice que el ser humano, o sea, usted y yo, somos una tricotomía de espíritu, alma y cuerpo. Pastor, ¿una qué? Una tricotomía, o sea, la doctrina que enseña que el hombre consiste en 3 sustancias distintas, el cuerpo, el alma y el espíritu. Eso en griego sería soma, psique y neuma. En latín sería corpus, anima y animus, pero no vamos a profundizar tanto. Hoy no vamos a dar, definitivamente hoy no vamos a dar un estudio sobre este asunto de espíritu, alma y cuerpo, pero en algún momento lo haremos, pero por encimita así nada más. Vamos a decir que el espíritu humano, y siempre que usted vea, siempre que usted esté leyendo la palabra, la Biblia, y usted vea la palabra espíritu escrita con letra minúscula, siempre que usted vea la palabra espíritu en la Biblia escrito con letra minúscula, se está refiriendo del espíritu humano, del espíritu del hombre, del ser humano. El espíritu humano con letra minúscula se refiere a la parte del ser que puede comunicarse con lo espiritual, con Dios. El alma, el cuerpo es lo que vemos, el estuche. Usted sabe lo que es el cuerpo, ¿verdad? El estuche, donde usted vive, la parte del ser que interactúa y se comunica con lo físico, con nuestro entorno. Ahora, el alma es distinta. El alma surge de la unión del soplo de Dios. Cuando Dios sopló en la nariz de aquel muñeco de tierra que había creado al principio, entonces surge el alma. Y es interesante porque no surge como una mezcla entre el cuerpo y el espíritu, que es el soplo de Dios. Surge un elemento distinto. O sea, usualmente cuando usted mezcla 2 elementos, los que saben química, cuando usted mezcla 2 elementos, surge un compuesto. Pero en el caso nuestro, Dios mezcló su espíritu en su aliento, su espíritu con la tierra que había formado aquel muñeco de tierra, y surgió un tercer elemento que se llama el alma. Y el alma es importante porque el alma es precisamente donde habitan la mente, los pensamientos, las emociones, los sentimientos y la voluntad del ser humano. Hay conceptos en la palabra de Dios, hay términos, hay conceptos en la palabra de Dios que son necesarios que nosotros los entendamos y sepamos a qué pertenecen, dónde están ubicados, porque así vamos a ser capaces de entender mejor el texto, el contexto y el pretexto de cuando estamos leyendo y estudiando las Escrituras. Pastor, su avena, que me perdí ahí un poquito, perdón, pastor. Tranquilo, mi hermano, esto es sencillo, mire. Hay cosas que son asuntos únicos del alma, como lo son la tristeza y la alegría. Y hay otros asuntos que son únicos del espíritu con letra minúscula, del Espíritu Santo, que son el gozo y la fe. Por ejemplo, un ejemplo, el gozo y la fe. Es importante notar que gozo y alegría no son la misma cosa, mi hermano. Gozo y alegría no son la misma cosa porque no proceden del mismo lugar. La alegría es una respuesta psíquica a estímulos externos. Se manifiesta como un sentimiento usualmente de placer o de bienestar. Es eso que acabo de decir, le voy a decir un ejemplo. Vamos a suponer que a usted, en el nombre del Señor lo voy a profetizar. Vamos a suponer que a usted le duplicaron el sueldo en el trabajo.
Usted llegó a su trabajo y le dijeron, mira, te vamos a pagar el doble de ahora para abajo y te vamos a dejar las mismas responsabilidades. ¿Cuántos dicen amén? Ay, Señor. Es más, te vamos a eliminar los lunes y te vamos a pagar el doble. Es decir, vas a ganar el doble trabajando menos. Ese estímulo definitivamente va a generar una respuesta inmediata, automática. O sea, va a generar una emoción de alegría y usted a lo mejor comienza a brincar, a saltar, porque está emocionado. Surgió una respuesta automática de su sistema, una emoción llamada alegría. Cuando usted procesa esa emoción en su mente, eso lo hace sentir bien. O sea, te da un sentimiento de bienestar. Estás escuchando Evangelio Práctico. Ese ejemplo, ¿verdad? Espero que en este ejemplo haya podido notar la diferencia entre una emoción y un sentimiento, pero independientemente, ambos, tanto la emoción como el sentimiento, se originan y son expresiones del alma. El alma es la única que se alegra y se entristece, el espíritu no. Te voy a dar algunos ejemplos bíblicos de esto. El Salmo 94, 19. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Proverbios 17, 22. El corazón o la mente, el pensamiento, el corazón alegre es un buen remedio, pero el ánimo decaído seca los huesos. Fíjese, el corazón, la mente, ¿está dónde? En el alma. El corazón alegre. Isaías 61, 10, esa primera parte de ese verso, dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Ves? Que mi alma se alegra, mi alma se alegrará en mi Dios. En cada uno de estos versos vemos que la experiencia de la alegría es propia del alma. Por eso no es un fruto. ¿Ves? Y aquí vamos entonces, pastor, ¿qué es entonces el fruto del Espíritu? Bueno, Pablo escribiéndole a nuestros hermanos en Galacia, en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, la palabra de Dios dice que inmediatamente a la soltar el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros. Óigame, eso es una buena noticia. Y el Espíritu Santo cuando viene a vivir dentro de nosotros no viene solo, viene con varios dones y con regalos para nosotros. Pero eso no lo vamos a discutir aquí, eso es tema de otro episodio. Lo que te quiero decir es que cuando el Espíritu Santo entra a vivir dentro de nosotros, trae fruto, trae el fruto del Espíritu, pero lo trae en semillas. Mira esto, lo trae en semillas. Por eso es que primero hay que ir muriendo a muchas cosas en nuestra vida, a muchas áreas en nuestra vida, para que se vaya dando, para que se vaya formando este fruto espiritual, poco a poco. Mire lo que dice Juan, capítulo 12, verso 24. Les aseguro que si la semilla de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Entonces, mire esto, darán fruto con el tiempo. Por eso es que los cristianos no podemos ser emocionales. Podemos tener emociones, claro que sí, podemos experimentar emociones, pero no podemos vivir emocionados, no podemos vivir gobernados por emociones. Porque las emociones son respuestas rápidas, son respuestas instintivas, son automáticas, son respuestas automáticas a las situaciones y estímulos. Y los asuntos del espíritu toman tiempo, no son a la ligera. Por eso es que se espera de nosotros, los hijos de Dios, que vivamos vidas que le permitan al Espíritu Santo formar su fruto en nosotros. En otras palabras, se espera que con el paso del tiempo usted y yo vayamos muriendo para que Cristo vaya viviendo dentro de nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo nuevamente le escribe a nuestros panas de la iglesia de Galacia en Gálatas 2:20. Mire lo que Pablo le escribe a los hermanos en Galacia, dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado
y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Fíjese que la fe es fruto del Espíritu. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando la Biblia habla del fruto del Espíritu, muchos creyentes entran entonces en discusiones, hermano, en discusiones sin mucho sentido, que si son 9 frutos, que si es un solo fruto con 9 manifestaciones. Mire, mi gente, eso no es tan importante. Lo importante es que el fruto del Espíritu se refiere a la producción del Espíritu Santo en nosotros. O sea, lo que produce en mi vida tener al Espíritu Santo viviendo dentro de mí. O sea, tener el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros tiene que producir algo. Y a ese algo se le llama el fruto del Espíritu. Es el resultado, como dije, de tener viviendo al Espíritu Santo dentro de nosotros. Es como dice, por ejemplo, cuando usted está escuchando una noticia o está leyendo una noticia o está leyendo un libro y dice el Producto Nacional Bruto del país tal. No está hablando de un solo producto que produjo ese país, está hablando de toda la producción, de todo lo que ese país produjo durante ese año. El fruto de ese país se refiere a la producción total, lo que produjo el país durante ese año. Pues asimismo, el fruto del Espíritu se refiere a el producto del Espíritu en nosotros a través de los años. Esto habla necesariamente de relación con el Espíritu Santo. Esto habla necesariamente de tiempo, de permanencia y de intimidad con Él. El fruto del Espíritu se comienza a dar con el paso del tiempo y las experiencias vividas. Un aguacate o un avocado, como lo llaman en algunos otros lugares, no se da en 2 o 3 días. Toma mucho tiempo. Asimismo es el fruto o el producto del Espíritu Santo. Toma tiempo. Por eso es que no son asuntos del alma, porque el alma son asuntos rápidos, sino que son asuntos del Espíritu, porque toman tiempo. Por ejemplo, el gozo. Vamos a coger el gozo. Yo puedo estar experimentando tristeza en mi alma ante una mala noticia que produce una sensación de angustia y de dolor en mi alma, pero a la misma vez estar gozoso. ¿Gozoso dónde? En el espíritu. Es decir, que mi alma puede estar triste, pero mi espíritu gozoso. Pero ¿y cómo es eso posible, pastor? Eso es como de loco. No, porque el gozo no es lo mismo que la alegría. El gozo es producto del Espíritu Santo en mi espíritu. Y dice la Escritura en Nehemías, capítulo 8, verso 10. ¿En dónde, pastor? En Nehemías. ¿Es un libro de la Biblia? Sí. Nehemías, capítulo 8, verso 10. La última parte de ese versículo dice, no os entristezcáis. Alma, eso es asunto del alma. No os entristezcáis, porque el gozo, que es un asunto espiritual, de Jehová es nuestra fortaleza. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Si usted lee los versos anteriores, el 7, el 6, el 9, el 8, de Nehemías 8, si usted lee los versos anteriores, en ese mismo capítulo notará que los judíos estaban llorando de verdad, llorando con tristeza terrible que sentían. Pero Nehemías les dice, gócense, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Alguien tiene que decir amén ahí, donde quiera que esté, en el carro, en su casa, donde quiera que esté. El gozo del Señor, escúchame, el gozo de Jehová, que no es tristeza. Tú puedes estar llorando de tristeza, pero estar gozoso. Ahí nos damos cuenta entonces que la alegría y el gozo son 2 cosas distintas. Por eso en ocasiones podemos estar tristes en el alma, pero gozosos en el espíritu. Vamos a dar otro ejemplito. Mire, Primera de Pedro, capítulo 4, versos 12 y 13. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis
con gran alegría. Aquí vemos de qué es lo que se trata verdaderamente el gozo del Espíritu, en nuestro espíritu. Gócense cuando estén en medio de las pruebas y en medio de los padecimientos de Cristo. ¿Que me goce qué? ¿Que me goce en qué? ¿En dónde? Eso mismo que escucho. Esto es como de loco, pastor. Esto es como de loco. Esto es como de gente loca. Mire, el gozo, que es fruto, el gozo, recuerde que el gozo es fruto del Espíritu, es la certeza, la convicción que produce el Espíritu Santo en nosotros de que hay algo mejor, de que aunque suframos aquí por un tiempo, reinaremos y todo obrará para nuestro bien. Nos gozamos en las pruebas porque tenemos la esperanza y la fe de que todo obrará para nuestro bien, lo entendamos o no, sea en este plano o en el siguiente. El gozo es certeza, es esperanza, es convicción. Por eso es nuestra fortaleza, porque el gozo es algo de donde nos podemos sostener. Siempre el fruto del Espíritu, la producción del Espíritu Santo dentro de nosotros, lo que produce el Espíritu Santo dentro de nosotros son cosas de las que nos podemos sostener en medio de las dificultades. Pero no podemos decir eso mismo de las emociones. Si usted y yo nos sostenemos de las emociones, que son bien efímeras y que son bien pasajeras y bien traicioneras, usted y yo vamos a dar lástima y vamos a pasarla difícil, porque las emociones no son de fiar. Nosotros no podemos sostenernos ni recostarnos de las emociones. Las emociones, repito, son buenas para un tiempo, un tiempito, para canalizar nuestros issues, ¿verdad? Biológicos, psicológicos y ya. Vamos a estar de un lado para otro en la vida, si nos sostenemos de las emociones, vamos a estar de aquí para allá, como un loco, de aquí para allá, de un lado para otro en la vida y no vamos a llegar a ningún lado. Las emociones, como mencioné, son pasajeras, mientras que el fruto es estable, permanece, por eso es fruto. Por eso no podemos confundir emoción con fruto. El alma se alegra, pero el espíritu se goza. Y lo mismo pasa con el asunto de la alabanza y la adoración. El alma es la única que alaba. El espíritu es el único que adora. El alma no puede adorar porque esa es función única y solamente del espíritu. Por eso dice que el Padre busca verdaderos alabadores o adoradores, verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, porque solo el espíritu humano puede adorar al Padre. Esa función de adoración es única del espíritu, mientras que la alabanza le corresponde al alma. El alma es la que alaba. Pastor, ¿de dónde sale eso? Mire el Salmo 103, versos 1 y 2. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo el corazón, o sea, alma, porque tiene mente. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. En otra versión dice, y no olvide ninguno de sus beneficios. Mire lo que dice el Salmo 139, verso 14. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe bien. La alabanza es producto solamente del alma. Pero este tema, al igual que el asunto del espíritu, alma y cuerpo, lo vamos a tratar en algún otro episodio. Es más. Si a usted le gusta ese tema o le gustaría, ¿verdad?, que habláramos sobre ese tema, déjemelo saber, ya sea en los comentarios al final de este episodio, en los comentarios, en algunas plataformas como Spotify, en algunas plataformas, le permite hacer comentarios después del podcast y usted puede escribir, escríbame ahí, déjeme saber si les gustaría que habláramos de este tema o en mi correo electrónico, cuando al final del podcast va a decir que me escriba a pastorezequiel@evangeliopráctico.com, pastorezequiel@evangeliopráctico.com, todo eso junto, y me dice si le gustaría escucharnos hablar sobre ese tema para entonces continuar haciéndolo. Para resumir y acabar el episodio de hoy, usted y yo somos espíritu, alma y cuerpo.
Nuestra alma encierra nuestras emociones y sentimientos, nuestros pensamientos y nuestra voluntad. La energía en movimiento, o sea, la emoción, es buena porque Dios la creó. Las emociones son buenas porque las creó Dios y son buenas cuando las podemos controlar. Pero son malísimas cuando son ellas las que nos controlan. Es mi oración que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo revelen el carácter de Cristo en nuestra vida y que la gente que nos vea, la gente que nos rodea pueda dar gloria a Dios por la clase de vida que estamos viviendo. Que todo lo que respire alabe al Señor. Y recuerda que Dios quiere que vivas una vida mejor aquí y ahora. Gracias por escuchar este episodio de Evangelio Práctico. Te invitamos a que te suscribas para que recibas nuevos episodios del podcast. También déjanos tus comentarios en el encasillado y escríbenos a pastoresequiel@evangeliopráctico.com. Queremos escuchar tu opinión. Evangelio Práctico, el podcast.